oídos. El que escucha consejos, Sí, señor. va a sonar como una abuela, pero es así. El que escucha consejos, llega viejo. no queremos llegar a viejo, ¿verdad? A viejitos pero regios. Sí, señor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo. Sí, hoy vamos a tocar un tema muy bonito. Sí, seguimos un poquito en la onda del tema que tocamos anteriormente, para los que vienen siguiéndonos paso a paso cada uno de los capítulos, pero viene más enriquecido, viene más con más sabor. Bueno, hoy queremos hablar de una experiencia que tuvimos con un querido amigo, que ahora es amigo, en ese momento no lo era, pero se hizo amigo. Son de esos clientes que se transforman en amigos. Pero eso fue amor a primera vista. Sí, fue una cosa que, no sé, súper bonita y bueno, no puede pasar por debajo de la mesa, hay que contarla. Sí. Aparte trae de esto que venimos hablando, de las buenas acciones, de todas las cosas positivas que te traen. Y habíamos tocado en el capítulo anterior el tema de las redes sociales y su importancia en publicar las cosas, y que siempre estamos a la vista de todos. Sí. Siempre estamos expuestos, aunque a veces sintamos que no, porque quizás la cuestión de las redes sociales a veces se presta de que si no tienes cierta cantidad de seguidores o si no tienes cierta cantidad de comentarios o me gusta en la publicación, o sea, es como que si no estás llegando al público, pero sí se llega, o sea, claro, ya no es que nos queramos ir de lleno a hablar del tema de las redes sociales porque no es nuestro fuerte, pero queremos hablar de una anécdota que fue, o sea, algo que salió gracias a las redes sociales. Claro, esto fue hace muchos años. Sí, no existían las publicidades o los anuncios que hay ahorita. Claro, llegaba un poquito más. Sí. Y como hemos comentado también, en publicar cosas de calidad. O sea, nosotros, en parte de lo que hacemos artísticamente, tenemos una amplia trayectoria en lo que es el body paint y en el maquillaje de rostro, o Sí. make-up o arte corporal. Entonces, siempre tomamos como que los detalles de que las fotos queden bien, Sí. que siempre tengamos un buen fotógrafo aliado, o que en ciertos casos uno pague porque hacer unas buenas fotos. Claro. Entonces publicamos buenas fotos de los body paint que hacemos. Entonces, ya entrando en materia, Claro. a raíz de esas fotos, resulta que había una revista que estaba buscando a alguien en Venezuela que hiciera buenos body paint. Es así, ¿verdad? Sí. Entonces, contrataron al chico que le manejaba a ellos la Las cuenta, redes. las redes y todo eso, y le dijeron... Era como decir su community manager. Exactamente. Esa persona se encargó de buscar en las redes, Facebook, Instagram, eran los nombres los que estaban en el momento, buscar a alguien que hiciera un buen trabajo, y llegaron a las fotos de nosotros y les gustaron. Entonces, de ahí en adelante nos contactaron. Sí. Él pidió, recuerdo, reunirse con nosotros Exactamente. para hablar, para conocernos. Ya va, dato importante, en este momento pensamos que era un señor. Sí, porque obviamente, o sea, él era una persona una persona muy protocolar, educado. Y bueno, obviamente eso es muy bonito. O sea, uno de repente no está acostumbrado o sea, normalmente a veces el trato es como muy espontáneo. Él era como muy... Entonces nosotros dijimos, wow, este es un señor, pues, ¿sabes? El señor de la revista médica. Y resultó siendo un chico más joven que nosotros. Sí. Pero súper... una persona muy profesional. Muy profesional en su área. Entonces, bueno, nos reunimos, nos conocimos. Entonces, bueno, fue amor a primera vista. Exacto. Nos habló de qué trataba el proyecto. Ajá. Era un proyecto donde, ¿cómo es que se llama? Sin fines de lucros. Sin fines de lucro. Entonces,
hay una cosa aquí que hay que destacar a veces, que quizás hay personas que de repente ven eso como que una pérdida de tiempo. El trabajo al servicio de algo, o sea, hacer algo sin obtener ninguna ganancia, entre comillas, porque sí obtienes muchísimo. Quizás la vida no se basa simplemente, ¿verdad?, en obtener cash. Exacto, en estar sacando cuentas y estar facturando, como dicen mucho ahora. Sí, obviamente. O sea, tú como artista, tú das tu precio, pero también es bueno abrir esa puerta del servicio, porque también es lo que estamos hablando, de las buenas actitudes. Todo eso al final te va a traer buenos resultados. Sí. Claro, siempre y cuando lo hagas desde el corazón. O sea, que lo hagas con todo el amor del mundo. No es que, yo voy a hacer esto porque yo sé. O sea, si lo haces así... Sí, sin calcular mucho las cosas. No, o sea, es hacerlo, algo que a ti te guste, que tú digas, oye, yo quiero participar en este proyecto, me da nota hacerlo, lo disfruto y lo suelto, o sea... Y así fue como pasó con la revista, ¿cómo es que se llama? Biomedic. Tremenda revista, tremendo proyecto. También cuando nos reunimos, recuerdo que nos explicaron un poco de qué trataba todo y nos hablaron de ese tema. No hay pago, sí, pero es por un bien, vamos a decirlo así, por un bien a la humanidad, porque los que salían beneficiados más que todo somos nosotros los humanos, porque era con cuestiones de salud. Sí, tenía que ver con la donación de órganos. Exacto, un tema súper delicado, pero que querían hacer una campaña artística y que con el apoyo de varias empresas y artistas, sí, de televisión, de radio. Sí, todo lo que era comunicación, mucha gente intervino allí. De la radio también había mucha gente de Valencia y creo que de Caracas también. De Caracas también. Y todo esto estaba, aparte tenían el apoyo de un estudio fotográfico en Caracas que era súper importante, que para ese tiempo que era Contra la Pared, si no me equivoco. Contra la Pared. De todas formas, aquí nosotros vamos a ir colocando imágenes para que vayan viendo de qué se trata y quiénes son los que estuvieron a cargo de todo. Entonces apenas entendimos de qué se trataba el proyecto, dijimos, o sea, con los ojos cerrados, cuenten con nosotros, sí, que nos encanta, todo, de verdad que todas esas cosas en pro de la humanidad, o sea... Sí, no, y lo bonito es cuando mezclan lo artístico, porque muchas veces no hay esa conexión con el arte y el hecho que nos tomaran en cuenta y de cómo lo iban a mostrar nos encantó. Sí. Entonces lo primero fue reunirnos, conocernos, hicimos una pequeña... Sí, pues como poner en claro de en qué consistía todo lo que se iba a hacer y bueno, después creo que, si mal no recuerdo, nos reunimos en su oficina. Exacto, y no hemos nombrado a nuestro amigo Carlos Rendón. Sí, qué lindo. Él está ahorita en Colombia dejándonos en alto, porque lo he visto por ahí en las redes. Quedamos con una amistad que bueno, ahora es puros en las redes, pero bueno, ahí está. Yo sé que cuando nos volvamos a ver, eso va a salir corazones así explotados. Es que nada más con el nombre de su movimiento, por decirlo así, me parece que lo dice todo, que es solo buena vibra. O sea... ¿Qué puedes esperar? Ya por ahí lo dice todo. Sí, es una persona con un corazón súper lindo y muy, o sea, siento que es de admirar. O sea, es muy profesional, muy enfocado, que también es algo que estábamos hablando la vez pasada, en el capítulo pasado. De verdad que, bueno, está haciendo un trabajo súper genial en Colombia, pero no solamente en Colombia, también lo he visto en República Dominicana, o sea, ha estado así moviéndose. Y bueno, fue súper lindo. Creo que el primer proyecto, o la primera vuelta, no sé cómo llamar a esto que hicimos, fue... ¿Participación? Bueno, en el proyecto. Sí, nuestra participación fue que nos dirigimos a Caracas. Salimos súper temprano, una madrugada. Divertidísimo. Sí, entonces el punto de encuentro era ahí en el estudio fotográfico. Y ahí la cuestión era iniciar pintando en los cuerpos a ciertos artistas los órganos que se iban a donar. Ajá. Y dar también, o sea,
era como que darle a conocer a las personas que se estaba haciendo esta movida en Venezuela y cuáles eran los órganos que se estaban, o que se podían Que se podían donar. donar. Exactamente. Y teníamos una modelo también que es una preciosura de chica que está en Estados Unidos ahorita. Sí, esa es otra cosa, las conexiones. Isabel, muchos saludos. Que por cierto, Isabel ahorita es una artista del maquillaje. Lo está haciendo muy bien, de verdad que sí. A lo mejor nosotros le sembramos esa semillita. Sí, pero porque... probablemente ella nos dirá, chicos, así, sí, no. Así lo sentimos. Entonces, son muchas cosas que se encierran aquí. Tenemos el apoyo de nuestra parte con el arte, sí, que fue, o sea, como todo, lo dimos todo así en unos buenos trabajos, plasmamos antes, es parte de nosotros. Antes de ir allá no es que vamos a llegar a lo loco a hacer, no, siempre hacemos unos bocetos, mira, esto va a ir aquí, esto van a ser los colores. ¿Cuántas personas van a participar? Ajá. Todo eso ordenado. Hicimos unas conexiones bellas con estos artistas, conexión con Isabel, que fue nuestra modelo, una de las modelos. Con Carlos, con el chico de Community Manager, ¿cómo se llama él? Ay, se me olvidó, Discúlpanos, qué de verdad, pena. no me acuerdo el nombre. Lo que pasa es que él es John Medina. El osito Teddy. Sí, él es muy tibio, él es como muy reservadito, entonces, Sí. o sea, obviamente, disfrutamos y tal, pero él siempre, o sea, como tú sabes, seriecito. Sí. Y nosotros. No me acuerdo también el chico que nos hizo el traslado, también fue un buen contacto. Sí. No me acuerdo ahorita, disculpa que no me acuerdo el nombre ahorita, pero no se me viene el momento. Bueno, también estuvo mi hermano participando en esa vuelta. Verdad, claro, parte Sí. de nuestro equipo. Para los que no saben, mi hermano también es artista, bueno, él es artista plástico y él también se unió al proyecto. En ese momento. Sí, colaboró con nosotros, porque junto con eran nosotros. varios artistas de la TV, de la radio, todo esto que vamos a maquillar o a pintar y necesitamos Sí, manos profesionales, aliados. aliados profesionales para lograr ese trabajo, ese Sí, proyecto. sí, a él también le gustó, le pareció súper bien y bueno. Lo disfrutamos al máximo. Entonces, de hacer eso, que fue todo un día completo. Sí, O sea, fue agotador, pero fue rico. es más, se nos fue pasó muy volando, bonito. pues ni nos dimos cuenta. Yo creo que estuvimos ahí como hasta las 6 de la tarde, creo yo. Ya. Porque hicieron entrevistas, fotos. Fue bastante, o sea, fue un día donde se le sacó el máximo provecho, siento yo. O sea, hubo bastante material para la revista. Para la revista. Porque también ellos creo que se presentaban a nivel de radio. Ujú. Creo que televisión no. Quizás televisión regional. Ajá. Y... Revista, radio y quizás Y televisora regional. las redes, las páginas de Bueno, internet, sí, obviamente. claro, todo eso. Ujú. Y no solo quedó ahí, o sea, No. hicimos ese proyecto, volvimos a Valencia, siguieron, como dice Ali, las entrevistas también, creo que en revistas Sí. En su revista, porque Biomedic era una revista. claro, aparte le hicieron una entrevista a ellos, publicaron fotos de los trabajos y siguió la movida que hubo una campaña fuerte en Puerto Ordaz. Sí, porque Carlos Rendón, nuestro querido amigo de Biomedic, en ese entonces, o bueno, solo Buena Vibra, que es lo que se mantiene, él es de Ciudad Bolívar, de Puerto Ordaz, de Puerto Ordaz. específicamente. Entonces, él hizo una cuestión de medios, pero después era como enfocado medios regionales de la zona de su ciudad, pues. Exacto. Entonces ahí estuvo muy bonito porque aparte siguieron las conexiones. Conectamos con otros artistas que participaron. De hecho, participó también un chico que Ajá, es Mister. que fue Mister, Fue Mister. él fue Mister Venezuela, nos representó como Mister Universo y creo que, no sé si es el único que ha ganado el Mister Universo. Ah, verdad. Saludos también. Sí, él es de Claro. Margarita, no me acuerdo su nombre. Una conexión pública. Juan Pablo. Creo que era Juan Pablo, creo que sí. Espero Hola que- Juan Pablo. Bueno, entonces miren todas estas cosas que se van Ay. logrando. O sea, hicimos conexiones, conectamos con la familia Por favor. de Carlos. Muy lindo. Y Ellos son como unos tíos. ahora son nuestros tíos. Su hermana, también compartimos más con su hermana, Sí. bueno, hasta que estaban unos tíos. No, Me acuerdo que fue esa vez fabuloso. nos fuimos en
un viaje aventurero, porque nos fuimos en autobús. Y Ajá, ese autobús, los ejecutivos que llaman sí, ese autobús empezó a tener fallas. Y un viaje que iba a ser como de no sé cuántas horas, creo que 8 eran horas. 8 o 9 horas. Se hicieron 13 horas. Pero, o sea, ¿cómo te digo? O sea, fue un viaje agotador, pero después que llegamos al lugar, o sea, se nos olvidó todo. Sí. O sea, el trato, eh, no, de verdad que fue súper lindo. Es más, yo no recuerdo ese día, creo que llegamos súper agotados. Carlitos nos abrió el espacio de su hogar, nos cedió su habitación, nos quedamos en su habitación. Y bueno, estábamos con su familia, o sea, qué mejor trato que ese. Sí, estamos como en casa. Sí, Entonces, allá, si no me equivoco, pintamos en vivo. allá pintamos para el centro comercial, que no me acuerdo cómo se llama, Orinoquia. Y ellos iban a tener una serie de entrevistas allí, para los medios, como te dije, regionales, fotos, radio, y con apoyo del centro comercial. Ahí estuvimos un buen rato, Exacto. hicieron preguntas, Estuvo súper, sí. esa movida estuvo súper genial. Después en la noche hicimos una cenita familiar, Exacto. súper Entonces, linda. miren todo lo que fue fluyendo, o sea, a raíz de eso, entonces, todo nuestro arte se compartió en TV, en revistas, en las redes, en páginas, o sea, toda esta campaña publicitaria Fue una movida bastante fue una grande. movida grande y Y la satisfacción de saber que estábamos haciendo algo en pro a la humanidad, porque de verdad que esto del conocimiento era muy poco, era muy vago sobre Exacto. lo que era sobre lo que es la donación de órganos. sí, es cierto. Entonces, miren, o sea, de todo esta anécdota, como bueno, podemos decir, nos trajo una experiencia súper bonita. De todo esto fueron saliendo después personas porque a medida que iban haciendo la publicidad aparecían como que nuestros contactos de lo que hacemos nosotros, y a raíz de eso fueron saliendo más Sí. trabajo. Y como decimos, nosotros, trabajo divertido, porque no es que el trabajo, no, el trabajo que disfrutamos. Entonces, fueron dos cosas. Se multiplicó el hacer body paint, porque eso fue como una vitrina al público de lo que nosotros hacemos, apoyando una campaña tan importante como esta. Y nos trajo a ampliar nuestra familia, porque ahora tenemos unos tíos por allá en Puerto Ordaz y en Colombia, y hicimos contactos con artistas, contactos con fotógrafos. O sea, es algo que te nutre, súper bonito, de verdad. Y no solo eso, sino que ganas unas experiencias y unos momentos que de eso se trata la vida. O sea, Sí. por ejemplo, cómo no olvidar, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el Parque La Llovizna. Ah, Porque claro. él organizó el hecho de que, bueno, no solamente todo puede ser, de paso que yo sentí que él estaba como agradecido con todo ese proyecto de cómo fluyó, porque todo fluyó muy bonito. Entonces él fue muy anfitrión. O sea, él dijo, no solamente solo puede ser trabajo. O sea, cuando se cumplió todo lo que se tenía que cumplir a nivel profesional, él dijo, bueno, ahora vamos a disfrutar, y qué lindo fue hacer ese recorrido. Estuvo súper genial, súper genial. Fue súper lindo, nos montamos en ¿cómo es que se llama? ¿Catamarán era eso? No, eso no era un catamarán. No sé cómo podría llamarse No ese sé barco. cómo se llama. Un barco pequeño. Una embarcación. Exacto. No lo podría llamar embarcación tampoco. Pero bueno, algo pequeño de esos que te hacen el recorrido para que conozcas el Parque La Llovizna, disfrutes el río, la conexión que hay entre los dos ríos, entre el río Orinoco y el Caroní. Exactamente. Y Nos contaron la historia. Sí. Estuvo súper. Sí, súper bonito. Fuimos a un juego de fútbol en el estadio, que es bellísimo, el de Sí. allá del fútbol de allá de Puerto Ordaz. Nos comimos los mejores profiteroles de la zona. Ah, exactamente. Ay, qué lindo, de verdad que. Y entonces son recuerdos que a ti, cuando tú los. O sea, son momentos que cuando los recuerdas tú dices, wow, qué lindo fue ese momento. Ujú. O sea, decir no, imagínate. O sea, no. O sea, lo que queremos decir que muchas veces sí, es bueno, obviamente, la parte de obtener el dinero y toda la cuestión, pero también está esta parte donde obtienes experiencias, obtienes amistades, familia. Y filantropía se llama esa palabra, Filantropía, ¿verdad? sí, La filantropía me parece que es hermosa. sí.
Sí, y es algo que no se puede perder. Ujú. No podemos vivir netamente de obtener dinero, porque todo es ganar dinero. O sea, se gana también muchísimo con las experiencias y ofreciendo un servicio, ¿verdad? Sin... Lo demás va llegando solito. Ujú. El que escuche consejo, Sí, señor. puede sonar como una abuela, pero es así. El que escuche consejo, llega viejo. no queremos llegar a viejo, ¿verdad? A viejitos pero regios. Sí, señor. Entonces, bueno, mi preciosa, yo creo que Sí. esta anécdota con las imágenes me parece que lo dice todo. O sea, hay fotos hermosas Sí. de todo lo que se hizo, del compartir, de los trabajos que se hicieron, bueno, del arte que hicimos, mejor dicho. Y bueno, agradecidos con toda Sí. esa familia que nos recibió en Puerto Ordaz, nos dieron ese calor de hogar. Y que se mantiene porque todavía uno que otro mensajito de saludo, Ujú. en las navidades, en los cumpleaños, que a veces uno, bueno, el mismo Facebook te dice, epa, o sea, Ujú, ujú. entonces siempre está ese de vez en cuando que, bueno, o sea, no, tenemos añales que no los vemos, pero ese cariño sigue ahí. Intacto. De verdad que hay experiencias que suman, suman y suman, y esta es una de ellas, así como otras que iremos contando. Entonces, bueno, ¿verdad? Yo creo que es hora de Sí, despedirnos. voy a dar un consejo, aunque no lo están pidiendo, pero siguen haciendo lo que les gusta con amor y lo demás va a ir fluyendo solito, ¿verdad? Sí, claro. Mientras ames lo que hagas y hagas las cosas bien, como dicen, hacer el bien sin mirar a quién, Ujú. de verdad y con sinceridad. Después nos echarán el cuento. Exactamente. Bueno, entonces. Gracias por Ah, y otra todo. cosa, ya va, o sea, que se suscriban porque, ajá, ¿verdad? Ah, suscríbanse. No sé, por aquí. Como por ahí. Denle me gusta, compártanlo y gracias por estar ahí. De Sí, verdad. gracias por Muchísimas todo. gracias. Gracias por los mensajes que nos han enviado, viendo estos capítulos. Fotos que nos envían nuestros amigos así mientras nos ven. Mientras ven los capítulos en la TV, así cual programa de televisión. Sí. Y eso No, y de que esa es la verdad- ventaja también, que lo puedes ver desde la comodidad de tu hogar. Exactamente. No hay excusa. Sí, señor. Entonces, eso de verdad nos llena muchísimo el corazón y bueno, para adelante, para allá. Gracias. Chao. Bye. Y se divertirán, pam, pam, pam.